Doctor del Castillo, hay una disposición que acaba de decirnos de Sena, pero yo no conozco cómo funciona el sistema judicial norteamericano. Cada estado tiene su legislatura, sus leyes. El aborto, hay varios estados que ya lo tienen aprobado. La Suprema derogó eso. Lo que yo no sé es si esos estados que tienen aprobado el aborto tienen que desmontarlo o pueden seguir haciéndolo. Es decir, tenemos que averiguar eso. Hay que averiguar qué fue lo que se decidió. Hay leyes que son estatales y hay otras que son federales. Pero parece que no son retroactivos. O sea, los estados que ya lo tienen, porque lo que está diciendo de Sena es que disminuye los abortos en un 14%. O sea que... La retroactividad de dónde tú la sacas? Que continúa. La retroactividad. Bueno, porque algo tiene, porque entonces se mantiene lo que están aprobados. ¿Te entiendes? Lo que hay que ver hasta dónde, qué tipo de eso es reciente, eso ocurrió parece que ayer y hoy es que circula. Doctor del Castillo, de todas estas cosas que yo mencioné, ¿cuál es la que más te preocupa? Además de todas. Bueno, a mí me preocupan muchas cosas. Yo creo que el ambiente está bastante enrarecido y hay algunas cosas que están por llegar todavía. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo actualmente una crisis alimentaria, estamos viviendo una crisis energética, también una crisis de deuda. Tenemos toda la secuela del coronavirus y una guerra que está por ahí causando muchísimos estragos. Yo tengo la convicción de que todavía faltan muchas cosas más. Están pendientes, por ejemplo, el tema de la inflación que está ahora mismo afectando economías desarrolladas, sobre todo Estados Unidos, que es en donde se dictan las normas monetarias a nivel mundial. La Reserva Federal tiene eso pendiente. Y está frente a la disyuntiva de qué es lo que va a priorizar, si el control de la inflación o la defensa del empleo. Porque lo que es bueno para controlar la inflación no tiene esa buena repercusión en el crecimiento de la economía, por tanto afecta el empleo. ¿Usted recuerda la década perdida? Sí. Eso lo recordamos nosotros, los años 80. ¿Cómo fue que se inició eso? Bueno, eso comenzó por una decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que para controlar la inflación, entonces hizo una serie de ajustes drásticos en las tasas de interés. Y eso provocó que los bancos centrales tuvieran que seguir ese mismo camino. Impactó la economía, el crecimiento económico, y entonces hubo una serie de países que entraron en default, comenzando por México. Usted recuerda el caso de Perú. Que quebró, sí. Y entonces nosotros estamos ahora mismo en una situación ahora parecida a ese cuadro que se vivía ayer. La Reserva Federal tiene que decidir cómo que va a enfrentar eso. No, ellos anunciaron que lo van a subir 0.25%, 2 veces más. Bueno, y eso, si usted tiene deuda contratada a tasa flotante, eso va a ser un verdadero problema. ¿Por qué? Bueno, porque automáticamente su deuda sube. Porque usted tiene que cumplir, honrar sus compromisos a la tasa del mercado en el momento en que a usted le toque. Bueno. Pero además de eso, se están discutiendo asuntos que tienen que ver con, que impactan directamente los precios de los combustibles. Ayer mismo hubo una discusión en la Unión Europea. ¿Qué vamos a hacer con los productos energéticos rusos? Si usted prescinde de eso, eso lo está diciendo la presidenta la señora Janet Yellen. Te está advirtiendo, si nos vamos por ese camino, puede que políticamente sea el correcto, pero el impacto de eso en los productos energéticos y en los precios de los commodities, eso va a ser devastador. Y entonces nosotros tenemos que prepararnos para ese escenario. Si hay una situación de escasez, porque estaríamos excluyendo a un gran productor de gas y de petróleo, de alimentos, si nosotros vamos a prescindir de eso, entonces usted puede estar seguro de que habrá una tremenda escasez y probablemente por aquí no llegaría un barco cargado de gas licuado de petróleo. Lo que pasa, Cristina, porque hay dos cosas, escasez y cosas. Michelle, ¿qué te preocupa a ti ahora mismo? Bueno, eso que menciona Cristino, en el caso de
es la parte más importante porque es lo que va a dirigir todo. Tú podrás tener problemas específicos que yo sí creo que uno debe de ya ir pensando en que se pueden resolver. Un problema todos los de Haití, el tema de las habilitaciones, son temas que se pueden resolver. Cuando tú te vas a lo que está ocurriendo y a lo que puede venir, cuando tú arrancas ya, a veces la gente no entiende lo que es cuando el gobierno de Estados Unidos marca, por ejemplo, vamos a subir la tasa de cambio para controlar, la tasa de interés para controlar la inflación. Y dice, ¿por qué los bancos centrales del mundo también suben la tasa de cambio, la tasa de interés para controlar la inflación? Nadie te dice eso. Porque ahí que se genera, que comienza la cadena. Pregunta, si en Estados Unidos a ti te están dando por tu dinero un 6% y en República Dominicana te dan un 6%, ¿a dónde tú tienes tu dinero? Donde más te pagan. No, o donde más primero, rentabilidad pero donde tiene. está más seguro, tú lo tienes en Claro. Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, por eso es que la de aquí tiene que ser un chin más alta. Entonces, ¿por qué controla? Porque cuando tú vas a hacer un negocio, cuando tú tienes dinero, tú dices, lo invierto o lo tengo que invertir obligado en un negocio porque lo que me genera el banco no es suficiente. Pero cuando los bancos suben, también suben las tasas que captan. Entonces dice, ya yo lo puedo dejar tranquilo en el banco. No tengo que estarlo metiendo en inversión. Pero lo mismo ocurre con los préstamos suben, porque para que la gente no coja préstamos. Cuando tú te vas a meter en un negocio, no es lo mismo decir, yo voy a comprar una casa a un 9% a 20 años, que una casa al 14% ni al 15%. Es un mecanismo para sacar dinero de circulación. Pero es una cadena que está con los préstamos, está con la inversión, con el depósito de los dineros, pero está y también está en la confianza entre un país y otro, y una moneda y otra. Bien, es así. Y eso con precios caros y que no haya un panorama claro a futuro, hace que uno tenga que preocuparse, porque ahí es que está. Y con alto endeudamiento. Sí, hay algunas cosas que uno desde aquí lo que piensa es en el mercado internacional. Pero yo quiero la opinión de Carlos. Carlos, su mamá es de Constanza, su papá es de Río San Juan y su mujer es de San Juan de la Maguana. Entonces yo quiero preguntarle a Carlos, cuando él sale, ¿qué percibe en la economía de 10 millones de dominicanos que no tienen que ver con la bolsa de Nueva York, ni con la guerra de Ucrania? ¿Qué tú ves que en creen esos ellos. pueblos? Perdón. Que creen ellos, Bueno, doctor, que creen ellos. que ¿Cómo creen se ellos. refleja eso Pero allá? ¿a quiénes que uno ve a veces turisteando en los pueblos? Que siempre son gente que de una u otra manera recibe dinero de fuera. Y entonces cualquier medida económica de Estados Unidos tiene que ver con el rendimiento de lo que recibe o a través de una remesa o de lo que puede disponer para venir a gastar aquí. Entonces uno se da cuenta de que puede ser que hay gente que quizás se constriñe un poco porque tiene dinero, trae dinero de fuera porque viaja o porque se lo mandaron, pero ya no es tanto como el que mandaban antes, porque al que está allá no le está rindiendo tanto como le rendía. Ese tema que usted enfocaba de Haití, el secuestro, la actitud del gobierno dominicano, eso es sumamente peligroso. Porque en Haití solo hace falta una chispita para que eso estalle con todo. En medio de toda esta situación que está viviendo el mundo, con una crisis alimentaria, problemas de altos precios de los combustibles, Haití, que tiene ahí problemas acumulados ancestrales, tiene una situación, eso es un volcán. Y esto le puede añadir el ingrediente necesario como para que eso estalle. Es bonito poner aquí de que las tropas llegaron a la frontera, pero yo le voy a decir una cosa, mataron a su presidente y todavía no está claro quién lo hizo, ni hay quien lo investigue. Estados Unidos no pudo rescatar a los secuestrados, las vacunas no se pudieron. ¿Usted ha visto una vacunación masiva en Haití? No, El coronavirus. No, pero es tuvimos peor que de votar ahí. 30,000 en vez de nosotros ir a aplicarla, por Pero lo menos. por lo escúchame, menos en la zona fronteriza. es peor de ahí. Se le ofrecieron la vacuna y no quisieron. Porque tú me dices a mí que no hubo la intención. No, el gobierno de Haití
no aceptó la vacuna. Yo no quiero vacuna de ya. Antes de eso habían rechazado AstraZeneca. No, ellos se dan el lujo de ser selectivos. Además, la autoridad es la delincuencia allá. Las bandas son las que mandan. Que esa es otra cosa, es un país fragmentado, dividido. El gobierno no llega a todas partes. Eso es una ficción ahí. Eso no llega a ninguna parte. Sí, pero ese es un tema que tú dices a ti, hay que sentarse. Porque ¿qué tiempo nosotros podemos cerrar la frontera? Ahora, tú puedes coger hoy mismo y decir, presidente se reúne y llama a los países a que resuelvan el problema de Haití. O que vamos a poner un cordón en la frontera, por lo menos de aquí para allá. Nada más entregamos cosas. Pero nosotros podemos hacer un llamado hoy a los dominicanos, a todos los, ¿cuántos consulados que tenemos? 4. Vamos a ponerlo de este lado durante unos días y vamos a sacar a esa gente de ahí, porque nosotros también lo que estamos, todos los camiones, prohibido que los camiones dominicanos, porque no vamos a buscar un problema. ¿Usted quiere la mercancía? Se la ponemos en la frontera. Nosotros necesitamos vender también. Ah, Pregúntale a los que venden huevos. Pero el problema es que ellos secuestran uno todos los días. Bueno, hay algunas cosas que no salen Porque en la aquí prensa. nada más Por salen la gente ejemplo, importante y los Pero americanos. yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabías que cuando haitianos entran aquí y se llevan ganado, los ganaderos dominicanos entran a Haití y se llevan el primer ganado que encuentran? Y han tenido que sentarse a negociar para intercambiar después el ganado. ¿Tú sabías que los camioncitos chiquitos los secuestran todos los días y hay que negociar con ellos? Vamos a ver, vamos a una pausa.